Bien, continuamos en Nos Cogió la Noche. Cata Osoria, hola Nacho, miro el programa y total felicitaciones. Me interesa saber sobre las becas de arte. ¿Podrían darme mejor la información? Gracias. No alcancé a ver todo el programa. Gracias, Catalina Gaviria. Entonces se meten al Facebook de Sí, Embajada Estados Unidos, de Embajada Colombia. de Estados Unidos. Ya en un momentico les voy a pasar el link ahí en la conversación. Bienvenidos, ¿cómo me les va? Muy bien, Muy bien. Nacho. ¿Qué han hecho ustedes con ese WhatsApp que me dicen que ha sido un éxito? Estamos que reventamos. Sí. Sí. Qué bien. ¿Cómo va la gestión hasta este momento? Pues la gestión en el tema de las víctimas, tenemos que decir que el gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo porque se haga la reparación y, como hemos venido diciendo en estos programas, que sea una reparación de manera integral y que esto contemple unas medidas y que no sea solamente la parte económica, sino que también vaya desde la parte psicosocial, de educación, de vivienda, que se le repare a la víctima por todos los daños ocasionados. Reparar a una víctima con dinero pienso yo que es fácil. Pues, se lo voy a decir por lo siguiente, porque pienso que ustedes son las etapas en la restitución de tierras y es un poco más complejo. ¿Cómo va todo este asunto? Es que qué rico uno poder volver a su tierrita, ¿sí o no? Pero viene el tema de que la reparación no solamente es dinero, la reparación son otras medidas, en donde viene la medida de restitución no solamente de tierras, hay que restituir al estado en que la persona estaba antes de que ocurrió el hecho victimizante. Hay que pensar en todo el tema psicosocial, hay que pensar en todo el tema de memoria. La reparación son 5 medidas en donde la indemnización solo es una medida para la reparación. Yo llego donde ustedes y yo tuve mi tierrita y fui desplazado y la perdí. Cuando uno se acerca a una organización como la de ustedes, a uno le explican cómo es todo el proceso y en restitución de tierras, esto es muy demorado, muy complejo. Estos van a ser procesos de 3, de 4, de 5 años, de 6 meses, o todo depende del caso en específico. En el caso de la restitución de tierras es importante decirles a los televidentes que es un proceso que tiene 2 etapas. Hay una etapa, la primera etapa es la etapa administrativa, en donde lo que se hace es documentar el caso, o sea, lo que hace la unidad de restitución de tierras, donde se hace la solicitud o se diligencia el formato, el primer formato, es verificar que esa persona sí efectivamente fue desplazada de su territorio o fue forzada a vender esa tierra o fue amenazada. Pues se prueban los hechos a través de los documentos que la víctima llega o a través de todo el proceso de investigación que hace la misma unidad, porque la unidad de restitución de tierras es la encargada de hacer este procedimiento. Una vez se hace esa parte, se hace el registro de inclusión de tierras, que es la primera etapa, y luego pasa a la segunda etapa, que es la etapa judicial, porque finalmente quien decide si restituye o no restituye el predio es un juez. ¿Cuánto tiempo demora cada una de esas etapas, más o menos? Pues depende. Sí, depende mucho. En la primera etapa hay 90 días, según la ley. Lo que pasa es que hay que surtir una parte que es muy importante, y es que el territorio donde esté asentado ese predio cumpla unas condiciones de seguridad. Y hasta que ese territorio esté probado de que ahí ya no hay factores de violencia que puedan afectar a esa persona que está haciendo la reclamación, no se puede hacer la siguiente etapa, que es la etapa judicial, y por eso es tan importante ese proceso específicamente. Le recordamos a los televidentes que la línea telefónica 265-7757 está abierta para sus casos sobre este tema de las víctimas. Y también tenemos la línea de WhatsApp, donde también pueden enviar sus inquietudes. En esta línea de WhatsApp tenemos precisamente el caso de una persona que nos escribió el caso. 315-666-7247. Esta es la línea de WhatsApp para que manden también sus casos sobre el tema de víctimas en este momento. Y tenemos el caso de Luis Miguel Robles. ¿Qué le podemos decir al señor Luis Miguel Robles sobre su caso? Don Luis Miguel Robles tiene 2 casos por homicidios, los cuales la unidad para las víctimas no alcanzó a reconocerlos. Por lo tanto, si don Luis considera que en verdad el homicidio sí se enmarca dentro del conflicto armado, el paso a seguir es que él haga un procedimiento que se llama
un recurso de reposición. A partir de la notificación que la unidad le entrega, en donde le informa, le notifica que no reconoce el hecho victimizante de homicidio, don Luis puede iniciar un recurso de reposición con ese documento, con esa notificación, e ir al Ministerio Público para que entable su recurso de reposición y le manifieste a la unidad que no está de acuerdo con esa decisión, para que la unidad vuelva y haga una valoración a ver si en verdad estas dos personas sí se enmarcan homicidios en el marco del conflicto armado. Yo me quedé como sin entender. ¿Y los homicidios fue como al interior de la Porque familia? es que hay homicidios que en verdad no se enmarcan en el conflicto armado. No, Sí, lo que le pregunto es, por ejemplo, este señor del que escribió fue que le mataron a 2 personas. Dos, Dos sí, hijos. dos homicidios. Ya le entendí, listo, listo. Entonces, todos dos no están reconocidos. Ya. Simplemente por Fueron ellos hechos dos, aparte. él puede iniciar su recurso de reposición para que la unidad vuelva y valore los casos. De pronto faltaron algunas pruebas, algunas evidencias, y por eso la unidad vuelve y hace su respectiva valoración. ¿Y cómo lo hace o a dónde se debe dirigir? Se debe dirigir al Ministerio Público, que está constituido por la Personería, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo. Allá le hacen el respectivo recurso de reposición. O en los centros de atención que ha dispuesto la Alcaldía de Medellín. En el caso, si la persona vive en la ciudad de Medellín, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto unos centros de atención y allí hay abogados que conocen sobre los temas y pueden ayudar a hacer este recurso de reposición. Inclusive, las universidades tienen unos consultorios jurídicos quienes están habilitados para hacerles estos recursos de reposición, y es muy importante decirle a las personas que tanto en las alcaldías, en el Ministerio Público y en las universidades hacen estos procesos sin ningún costo, y es muy importante para que no lo hagan en lugares en donde sí les cobran. En el caso que una familia presente un doble desplazamiento o que fue desplazada en un momento, llegó a otro lugar y nuevamente se desplazó o la desplazaron, en este caso, ¿cómo vendría a ser esa declaración? Sí, la señora debe de declarar cada desplazamiento que haya sufrido. A partir de ese desplazamiento ya la unidad tiene los 60 días para valorar si en verdad ese desplazamiento se enmarca en el conflicto armado. O sea, pueden haber varias restituciones en un solo caso. No, un solo Es una caso. sola sí, no, restitución. sí. O sea, lo desplazaron de un lugar En una a misma otro. persona, Exacto. varios casos. Una misma Sí. persona, varios desplazamientos, pero Totalmente. solo se da una restitución. No, dan inclusive se indemniza por cada desplazamiento, Ya. No, desde no. que esté reconocido. Ahorita que empecé a hablar con usted acerca de lo de las tierras y después nos metimos con este cuento de los homicidios, tristemente pues así es la cosa. Hombre, tengo mi parcela, pero llegaron en pleno conflicto, me mataron a los hijos en mi terreno, fuera de eso me quitaron. Ahí también funciona todo esto, pues, o sea, hay que tratar de restituir la tierra, pero también hay que ver qué pasó con esos familiares que le mataron, o sea, ya es un caso mucho más complejo. Sí, claro. Esa persona que sufrió varios hechos victimizantes, uno es el homicidio, otro el desplazamiento forzado, otro que además la desplazaron y ella retornó porque encontró condiciones de seguridad en ese momento, pero después fue el paramilitar que dominaba en ese territorio y le dijo vende, ¿cierto? Y entonces Sí. lo tuvo que vender a bajo precio. Entonces, todos esos hechos que le causaron ese daño a esa persona en específico o a esa familia pueden ser relatados ante las entidades competentes. En este caso, pues habíamos dicho que lo que tiene que ver con el homicidio, el desplazamiento forzado, se hace ante la unidad para las víctimas. Y lo que corresponde a las tierras, al despojo de las tierras, pues ante la unidad de restitución de tierras. En este momento la unidad para las víctimas no llega a solicitudes porque no está, en este momento no es de su competencia hacerlo. Para eso está el Ministerio Público, que son las personerías, las defensorías, en las alcaldías municipales de todo el país. Allí hay enlaces
que son las personas que han destinado las mismas alcaldías para hacer la atención a las víctimas. Doña Consuelo Castañeda, bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy bien, vea, fuera tan amable, ya hace 9 años y medio yo reporté el caso del hijo mío y hace 2 años y medio yo he ido a todas partes, muchos derechos de petición, he ido al abogado de Belencito y me dicen que estoy lista y cada ratico voy por toda parte y ya no sé a dónde más dirigirme, pues a ver cómo está el caso mío. Ustedes tienen la Claro, respuesta. doña Consuelo, la voy a invitar a que no se dirija a ninguna otra parte. Su proceso ya está precargado en nuestras herramientas. Simplemente, doña Consuelo, la invitamos a comprender que la reparación tiene 2 principios, gradual y progresivo, es decir, todas las personas serán indemnizadas en su respectivo momento, es como una fila. Hay que esperar que le llegue el turno de su fila, la cual está reconocido, está inclusive por el decreto 1290, simplemente que su priorización depende de las condiciones de su familia. En estos momentos tenemos el auto 206 que está priorizando a algunas familias para la indemnización. Entonces, la indemnización le va a llegar a la señora sin necesidad de estar yendo a un lugar o al otro. Simplemente paciencia porque es gradual y progresivo. Será indemnizada en su momento. Don Alfredo Hernández es profesional de asistencia de la Unidad de Víctimas en Antioquia y Nora Saldarriaga es la subdirectora de la Fundación Forjando Futuros. Una duda, ¿qué son las etapas administrativas y judicial? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La primera etapa en el caso de la restitución de tierras es donde la persona va ante la unidad y dice, a mí me compraron de manera ilegal el predio, a mí me lo compraron a un bajo precio o me hicieron firmar un documento bajo la amenaza, ¿cierto? Y yo me tuve que ir de mi predio. Entonces, en esa primera etapa lo que hace la unidad de restitución de tierras es juntar todos los documentos que evidencian que de verdad ese caso o ese hecho que esa persona está relatando es verdad. Entonces, hace toda esa documentación del caso, microfocaliza el predio, que es lo que les decía ahorita, que determina que hay unas condiciones de seguridad para que la persona, en caso de que se le restituya, pueda volver a su predio. Y esa primera etapa llega hasta ahí y se incluye el predio en el registro único de tierras a nivel nacional. Posteriormente, cuando ya se ha surtido toda esa primera etapa, que es la administrativa, nos vamos a la etapa judicial, que significa que con todos esos documentos que adjuntó la unidad de restitución de tierras, le va a decir al juez, usted le restituye o no le restituye este predio a este campesino o a esta familia campesina que lo está reclamando. Esa es la etapa judicial y quien decide jurídicamente sobre ese predio es un juez. A ustedes dos, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Estamos muy pendientes de todas las víctimas. Gracias a la Fundación Forjando Futuros y a este plan del gobierno también con la unidad de víctimas, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional, porque esto no está ocurriendo en Antioquia, sino a nivel nacional. Dígame, una coordinador. llamadita. Tengo una llamada, entonces voy a contestar. Aló. Aló, ¿con quién hablo? Hola Nachito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la familia Mesa, ¿oyó? Muchas gracias, muy querida. Bueno, Nacho, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Sí, dígala. Lo que pasa es que estoy esperando hace 9 años de víctimas. Sí. Entonces necesito hablar con ellos. Ya aquí los tiene en pantalla. Usted ya tiene el caso de nuestra televidente. Doña Luz Dari, buenas noches, doña Usted Luz se Dari. llama usted es doña Luz Dari. De Bello. Muy bien, de Bello. La dejo con el señor Alfredo. Adelante, Alfredo. Doña Luz Dari, como le dijimos a la señora anterior, su caso ya está documentado. Simplemente está en una etapa que se llama a la espera del presupuesto. En verdad, como tenemos claro, somos más de 8 millones de personas víctimas en Colombia.
indemnizar a todas las personas no es sencillo. Por eso vuelve y se dice, es una palabra prácticamente clave, esto es gradual, es progresivo y como les dije, esto es una fila, hay que esperar que vaya avanzando la fila hasta que llegue su momento, porque su momento ya llegará, porque solamente estamos a la espera de un presupuesto para la indemnización de su caso. Alfredo, pero hay una pregunta ahí. Pero eso, una vez que es aprobado, como usted está tranquilo, Está usted cumplió reconocido. todo y usted ya está lista, ¿sí o No no? vence. Está ¿Cuándo le haciendo la avisa? fila. ¿Cuándo le llega? Sí, la pregunta ¿Y es, cuánto es ¿existe el un tiempo tiempo máximo máximo? o un tiempo mínimo? A ver, si la ley está contemplada para el año 2021, todavía Hasta el 2021. la ley está establecida Ya. hasta el 2021. O sea, de aquí al 2021 le puede llegar dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año. hasta el 2021. Pero Eso se es bien. supone que al 2021 ya todo el mundo estaría debe estar apaciguado. indemnizado. Teniendo en cuenta que hoy hay todavía conflicto. Ajá. Por lo tanto, reparar a las personas víctimas en medio del conflicto no es tan sencillo. Sí. Por eso el hecho de que estemos en conflicto hace que esto sea un poco más lento.